Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast El Proceso. Es un honor de que estén aquí otra vez escuchando un nuevo episodio y esta es la tercera parte de una serie de entrevistas que hemos realizado con Alejandro Carrasco, que muchas personas ya lo conocen, pero le voy a dar una introducción bastante breve porque nos queremos inmiscuir en el tema exclusivamente. Y Alejandro se presenta como un libre pensador, investigador, terapeuta, conferencista nacional e internacional. Y su base espiritual es la lectura del curso de Milagro hace más de 12 años, donde ha realizado un montón de investigaciones acerca del libro y bueno, y lo ha tomado como una quizás filosofía de vida, ¿no? Y, Sí, y bueno, entonces es por eso que quisimos abordar las tres áreas del ser humano, que es la salud física, la abundancia y la prosperidad, y lo que son las relaciones o reencarnaciones, que ahora justamente vamos a tocar ese tema desde la perspectiva de un curso de milagros. Yo soy muy novata en esto, estoy empezando a incursionar en el curso de milagros y con lo poquito que he estado leyendo y introduciéndome en lo que es su enseñanza, está produciendo cambios muy profundos en mi vida. Así que bueno, ojalá que todas las personas puedan disfrutar este episodio y bueno, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí una vez más, Alejandro. gracias Marina, mucho gusto. Pues yo muy feliz también ya, este, pues esperando este lapso de esta cápsula que vamos a ver hoy, porque aunque precisamente lo acabas de decir, Curso de Milagros cambia mucho la perspectiva. Eh, yo, repito, también tenía muchos años leyéndolo, pero de manera muy superficial. Entonces, hasta que yo comprendí que el curso, de hecho su nombre lo dice, un curso de milagros, y cuando tú lees el curso, también muchas veces lo menciona como el curso o el plan de estudios. Entonces, hay que comprender que el curso de milagros no es un libro como que se pueda leer como un cuento y ya después decir, ah, ya lo terminé de leer y bueno, ahora cuál otro libro sigue, ¿no? El Sí. curso de milagros es eso, un plan de estudios y tiene que ser tomado con ese compromiso para que se pueda, para empezar a entender. O sea, una cosa es leerlo y otra cosa es entenderlo. Es como si agarras un libro de idiomas, un idioma nuevo para ti, y lo puedes leer, incluso lo lees y hasta para hablarlo, no está bien la traducción, obviamente, y cuando ya después de varias veces que lo vas leyendo, le vas entendiendo un nuevo idioma, un nuevo concepto. Todos los conceptos de Curso Milagros siempre encaminado a la unicidad, a través del perdón, a través del amor, a través de la compasión, de la dicha, de la paz, y cómo erradicar los obstáculos que nos impiden llegar a esto mismo, ¿no? Entonces, yo, había un Alejandro, un antes y un después, y en eso refiere también a que yo había hecho muchas investigaciones por muchos otros lados relacionado con el concepto de la reencarnación y tenía información muy dispersa porque yo, por ejemplo, hago terapia Sama, ahí hacemos este análisis de vidas pasadas. ¿Qué es Entonces, terapia Sama? Análisis de vidas pasadas. dentro de la terapia Sama hay como, no sé, unas 800 terapias, se hace bajo un test y se le pregunta a tu yo superior qué es lo que requieres trabajar de un libro que tenemos un manual, entonces abrimos el manual y si tú ahí me pides que vayamos a trabajar vidas pasadas, pues vamos a trabajar vidas pasadas. Y está muy interesante porque hay dos formas de analizar las vidas pasadas. Esto que voy a mencionar ahorita es un paréntesis previo a la forma en cómo nos lo explica el Curso de Milagros, para que se pueda ver esta diferencia, ¿no? Sobre todo para la gente que no está muy familiarizada con el concepto de vidas pasadas o reencarnaciones. Primero voy a aclarar esa parte y ya después podemos hablar de cómo lo ve el Curso de Milagros. Bueno, hay mucha gente que no cree, obviamente, en las reencarnaciones, piensan que esta es una sola vida, Mm. pero basta con hacer un poco de lectura e investigación, e incluso hasta de casos reales de personas
que se han reencontrado, ¿no? Han hecho películas, como por ejemplo hay documentales y películas basadas en las escrituras o memorias de Chico Javier, que no sé si alguien lo conozca, que es Ya. una película que se llama Nuestro Hogar, donde Mm. precisamente él es un medium entre las personas que mueren supuestamente, que están en ese limbo de la tercera a la cuarta dimensión, y luego ahí también en esas aparecen como muchos reencarnan, ¿no? Hay una película que también se hizo muy famosa, se llama Los hijos del ayer, Oh, no recuerdo, pero está basado en un hecho real y salen las personas. Hay algunas otras películas que pueden verse como ciencia ficción, pero también están, ¿no? Por ejemplo, Más allá de los sueños, Atlas en las nubes. Hay mucha información. Y obviamente para mí eso en un principio era como una creencia nada más. O sea, ¿qué significa esto? ¿Creo o no creo? ¿Será? ¿No será? mm. Porque pues, obviamente está basado también en libros. Hay libros que se llama Muchas vidas, muchos maestros con Brian. Ese lo leí, los leí, sí. Hay muchísima información sobre eso, pero yo, repito, mi mente era muy estructurada al concepto de la ciencia, entonces yo decía, ¿científicamente estará comprobado? Mm, Bueno, bajo la ciencia dura o determinista, no. Si nos abrimos a la otra ciencia, que ya estamos hablando de la cuántica, entre otras, sí, sí es un hecho, sí es una realidad. Y hoy te voy a explicar cómo es que sí existe, pero no existe. ok. Porque ya, si lo vemos desde la perspectiva de un curso de milagros, nos va a decir otra cosa. Entonces, sí existe, y entonces precisamente en mi interés en querer conocer conceptos de vidas pasadas, pues también yo me tuve que someter, por así decirlo, a tomar terapias de reencarnaciones, de vidas pasadas. Así mismo, tuve que aprender estas técnicas y yo aplicarla en las terapias. Mm, Entonces, una de ellas es la terapia Sama. Entonces, hay dos formas de acceder a la información de las reencarnaciones. Obviamente, hay dos formas de cómo tomar conciencia de qué pasó, pero hay muchas técnicas que lo hacen, que utilizan esas dos formas. Por ejemplo, hay una que se le puede llamar análisis de vidas pasadas y otra memorias de vidas pasadas. Una cosa es que, por ejemplo, yo diga, a ver, Marina, te voy a hacer un análisis de tus vidas pasadas a través de Sama, de registros, de muchas otras formas, ¿no? De cartas, etcétera. Puede haber como muchos medios de hacer análisis. En ese análisis, tú no recuerdas nada, solamente el terapeuta te dice, en otra vida fuiste esto, más o menos en tal tiempo, te pasó aquello. Y esas son las primeras acceso que tuve yo a la información de vidas pasadas, en mi caso personal. sí. Y eso para mí todavía era difícil de creer, porque yo decía, pues bueno, cualquiera se puede aventar una Y decir historia sobre cualquier mí cosa, ¿no? de lo que pasó en el pasado, supuestamente, y qué tan real es eso, ¿no? Mm, Hasta que obviamente ya después viene lo que se le llama recuerdos de vidas pasadas. Yo he hecho terapias que se llama sanación de engramas, donde hacemos regresiones. claro, eso Y te iba a decir, utilizar regresiones, ¿no? Definitivamente. sí, exactamente. Entonces, empezamos con regresiones, por ejemplo, no sé, 2 años atrás, 3, 10, 20, la infancia. Cuando me sorprendí, cuando había regresiones o recuerdos de memorias de cuando estamos todavía en el vientre de nuestra madre antes de nacer. Y después, cuando ya estamos hablando de regresiones, pero ya ahora sí de otras reencarnaciones. Hay un caso, por ejemplo, de una chica que me tocó que iba trabajando un tema de glándula tiroides, Mm, y obviamente pues yo le empiezo a hacer como regresiones, y aunque desde la descodificación o medicina germánica la glándula tiroides pues tiene otro significado, pero yo dije, bueno, voy a trabajarlo por medio de la terapia de engramas, haciéndole regresiones, ¿no? Entonces, ¿qué otros simbolismos encuentro yo relacionado con la garganta, ¿no? Entonces, o la zona de la garganta. Entonces, me voy y contactamos una regresión donde su esposo la agrede y precisamente la intenta como ahorcar. De ahí nos vamos más atrás y donde está pequeña, está en la primaria y le hacen bullying en la escuela y también
la someten con en el cuello, ¿no? Y luego otra regresión más atrás donde ella va en la bicicleta y se accidenta porque se traba en un alambre de púas y se cae y que tiene aquí una ligera cicatriz. Y luego nos vamos más atrás y encontramos que ella tenía el cordón atravesado a la hora de nacer, el cordón luminoso. Y yo dije, bueno, pues ya ahí acabó, ya que otra memoria puede haber. La chica tenía no más de 30 años cuando yo estaba haciendo esa terapia y después ella me empieza a platicar, tengo casi 60 años y me van a ahorcar. Y yo, ¿cómo? O sea, entonces, por haber sido una mujer hechicera, curandera o cosas que eran Sí. prohibidas de la época, que ya no supe yo exactamente qué era, entonces ahí fue donde yo dije, ok, entonces esto ya está contactando vidas pasadas, ¿no? Ujú. Y esto es algo un poquito complicado porque, este, pues obviamente ella tiene el recuerdo de la vida pasada. Y esto que la trae ahora en el presente, pues recordar un suceso. Y aún así, el recuerdo de vidas pasadas, también hay dos formas. O sea, ahora que ya estoy hablando de cuando recuerdas, hay una forma que recuerdas que es como fotográfica, como si estuvieras tú fuera del cine. Sí, sí, sí. O sea, que tú puedes ver como toda la escena y no hay emoción Mm. incluida más que la del impacto de haber visto eso. Pero hay otra que es el recuerdo vivido de la vida pasada. O sea, Ay, completamente subjetiva, ya donde oh, emociones y sentimientos empiezan a tomar así control. es. Y es donde ese tipo de recuerdo de vida pasada es el evento más doloroso. ¿Por qué? Y ahí va, lo voy a decir por experiencia. Este, eh, imagínate, Marina, así que ahorita mismo tú y yo estamos platicando, ¿sí? Mm. Y tú sabes, tú te conoces cómo es tu rostro, cómo es tu voz, Mm. tienes ciertas creencias, tienes muchas memorias de esta vida, Mm. tienes muchos amigos, tal vez hijos, pareja, eh, tal vez tengas, no sé, el recuerdo de tus hermanos que tienes que pagar, o sea, toda una vida, pero sobre todo tienes una personalidad, Sí. el yo. El yo, que es el que le llamamos el ego o la esencia esta, es el que es un personaje que nosotros nos hemos construido desde las memorias transgeneracionales de esta encarnación, desde el momento que estás en el vientre, desde que naces, todos estos patrones. Sí. ¿Sí? Tú sabes que cuando hablas tienes una forma de expresarte, de mirar, etcétera. Bueno, ese es el conocimiento de esta vida. Ahora, imagínate que de repente esta vida esto que estás viendo, esta Matrix empieza a desaparecer, se empieza a desvanecer. Mm. Así se desvanece, y de repente despiertas en una cama en una, no sé, en una línea de tiempo completamente diferente en esta, donde estás tan confusa porque ya no sabes qué idioma hablas, donde se te va olvidando todo lo de esta vida, vas perdiendo todo, amistades, esto, el recuerdo de tu rostro, el recuerdo de tu voz, y sobre todo peor si eres otro sexo en otra vida. Entonces, de repente, el cambio de personalidad, de la destrucción del ego de esta vida a la del otro, es algo que es un poquito complicado, Claro. Y porque traumático puede ser también. traumático, de hecho, se puede decir que es traumático de inicio, porque es como cuando sueñas, tal cual. Tú vas en la noche, llegas, te metes a dormir y tienes un sueño que te despierta. Mientras estás intentando, eh, pues, comprender que era un sueño y te estás adaptando a la realidad, una vez que despertaste, el sueño se va desvaneciendo, ¿sí? Se va Sí, perdiendo. sí. Y tardamos en recordar inclusive lo que ha pasado exactamente, lo Ajá. que hemos sentido y cómo lo hemos experimentado. Bueno, pues todas nuestras vivencias en esta Matrix es igual, así como lo dice Curso Milagros, es un sueño. Entonces, a mí ya me tocó vivir algo similar. Me la pasé haciendo precisamente algunas mantras así de estoy en un sueño, esto es una ilusión, esto no significa nada. Y
obviamente, pues llegó un punto donde de repente yo estaba así, tal cual, viviendo una vida donde en esa vida recuerdas todo lo que eres, recuerdas toda tu personalidad, manejas un idioma y de repente despiertas en otro lado y mientras vas recordando lo de este sueño, se va olvidando lo del otro sueño. Entonces, nada más lo único que hiciste fue como pasar tu conciencia de un sueño a otro. Mm. Y es complicado porque no es funcional de inicio, porque incluso te hablan y entiendes, pero no entiendes porque no sabes cómo expresarlo, porque ya no sabes cuál es el idioma o cosas por el estilo. Sí, 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 sí. Solo me ha pasado dos ocasiones, uno fue muy sutil y el otro muy vivido, y la verdad no tengo ni siquiera interés en volverlo a vivir, porque me recuerdo un poco a Matías de Estéfano, no sé si lo has Sí, escuchado. sí, sí, lo Él ha escucho. recordado sus vidas pasadas y yo decía, ah, qué padre, qué bonito sería, pero no, no es cierto. Es algo doloroso, es algo como que Sí. no tiene ningún sentido. Y sobre todo porque ahora cuando nos lo dice Curso Milagros, es otra perspectiva completamente diferente. ¿Sí? Exacto. Bueno, yo traté 2 veces de hacer regresión y no he tenido suerte, o sea, no he podido ver nada, no he podido ver vidas pasadas mías. Hay personas que me han dicho que ellos sí han visto vidas pasadas mías, eh, pero tampoco me molesté. Yo dije, quizás no tenga que saber qué fui Ujú. en vidas pasadas, o sea, que ese conocimiento no obstaculice mi aprendizaje en esta vida, porque me imagino que condiciona mucho también lo que estás realizando en esta vida. Claro, y precisamente antes de entrar desde el concepto de Curso de Milagros, sí me gustaría mencionar esa parte, ¿no? En el momento que entramos en lo que es el camino o visión espiritual, vamos a encontrar muchos conceptos de vidas pasadas que hasta incluso se romantizan. Se hace un Sí, poquito el romance así como sí, de, sí. te encuentras con una persona Mi alma y gemela, sí, conectas con la persona, no sé, en una empatía y lo primero que dices es, ah, seguramente nos conocemos de otra vida y qué bonito que nos reencontremos, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros corrientes pues te dicen que lo que tienes que hacer es volver a hacer el pendiente de lo que no hiciste en tu vida pasada, lo tienes que hacer ahora y hasta incluso a veces te lo manejan como un concepto de karma, de ¿no? karma, Eh, exactamente. Mm. hay un libro que se llama El Bardo Todol, o erróneamente llamado El Libro Tibetano de los Muertos. También existe uno que se llama el Libro Egipcio de los Muertos. Y prácticamente ahí hablan acerca de cómo se metodiza o metodizaron el concepto de la reencarnación, donde supuestamente tú, también esto viene en un libro llamado CISET, que es de un centro en México que se hizo muy famoso, todavía creo que existe en Guadalajara, en la zona de México, que se llama Centro de Investigación de Conocimiento Extraterrestre. Y de Mm. ahí dieron información o nos daban información relacionado con el concepto de cómo era el proceso de cuando mueres en esta tercera dimensión y pasas a la cuarta dimensión y luego subes a quinta dimensión y luego vuelves a reencarnar. Todo este proceso que es lo que le llaman el samsara o el ciclo de reencarnación o de trasvida. Entonces, pues ahí mencionaban precisamente que cuando alguien muere, la conciencia queda despierta, o sea, nuestra mente y nuestro oído. Y entonces muchas veces tú no ves, pero escuchas, ¿no? Sobre todo que la persona te empiezan a decir, ah, ya murió, sobre todo si fue repentino, ¿no? Sí, sí. Entonces tú intentas, pues, quererte mover, como diciendo, no, pues no estoy muerto, ¿no? Estoy vivo. Y entonces es cuando tú intentas moverte, hacer el esfuerzo físico con una mente de un cuerpo y un cerebro que ya está muerto. Ujú. Entonces, pero la mente intenta mover el cuerpo, un cuerpo ya ahí completamente inerte. Entonces, es cuando luego el cuerpo deja de segregar el ácido láctico, se pone tieso, etcétera, ¿no? Mm. Pero bueno, la persona tiene un proceso de escucha más o menos de o algunos dicen que hasta 6 horas, en lo que pasas a la cuarta dimensión. Ese proceso de cuarta dimensión es lo que ha variado en muchas culturas y muchas civilizaciones ese proceso. Ok. Pero ha habido muchos estudios científicos, creo que esto fue en Inglaterra, donde hablan acerca de cómo era este proceso de cuando alguien moría y entonces tomaban nota. Y esto fue como una investigación científica
Aquí ya no había cultura, no había religión de por medio, aquí ya era como, Nada que no importa, interfiera. ajá, todos cuáles eran sus recuerdos de estas personas que en su momento habían quedado en coma o habían tenido un infarto y ya estaban declarados muertos y de repente pues volvían a como a despertar, ¿no? Y todos coincidían, es que lo primero que se empieza a ver es como un túnel, ¿sí? Un túnel de luz en el que en un principio empiezas a sentir como una gran paz mientras tú te vas acercando. Y esta gran paz que tú vas sintiendo es como una paz diciendo, bueno, ok, sí, estoy dejando esta tercera dimensión, pero me siento muy a gusto, muy feliz. Y entonces ya cuando tú te vas acercando a este túnel, esto ya viene en bardo todo, bueno, es donde dicen que en tus ojos, así haz de cuenta como si pasaran todos los fotogramas o todas las imágenes de toda tu vida, como un inventario, pero rapidísimo. Y mientras va pasando eso en tus vidas, pues tú sigues acercando ese túnel y ese túnel empieza a sentirse caliente, como si te quemara. O sea, ya no sientes la sensación agradable. No Oh, significa que en todo mundo sea así, pero esa sensación desagradable es porque en las imágenes que se te vienen en tu mente es las imágenes de todas las personas con las que no lograste sanar, oh, muy ¿sí? interesante. Sí, muy interesante. Cosas que no lograste sanar con las personas y contigo mismo, ¿no? Cosas, por ejemplo, que tú decidiste haber hecho algo y no pudiste porque entonces sentías que ibas a hacer sufrir a tu mamá o tu papá o tu pareja, tus hijos, etcétera. Entonces todas esas imágenes llegaban a tu vida y obviamente aparecían las razones por las cuales, o sea, razones a las que tú te acostumbraste, ¿no? Por ejemplo, como decir, no sé, nunca me divorcié, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me Por- acostumbré a mi marido. claro, o por lástima, o no lo quería dejar, o no lo quería abandonar, sí. Sí, acostumbrarte a las costumbres, de hecho así es, ¿no? Te acostumbras a las Sí, sí, costumbres sí, 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 de la sí. época. Y entonces de repente ese túnel se convertía en algo caliente, como si te quemara, ¿no? Algo Entonces, poco agradable, ¿no? no muy agradable, entonces es cuando la gente pasa por bueno, lo que le llaman la analogía en esta, ¿no? Ay, ¿cómo le llaman de Dante? No Ah, sé, no te puedo bueno, ayudar. donde pasas lo que es el infierno, Ah, el purgatorio, purgatorio, decís vos, el purgatorio. ajá, y luego ya el paraíso. Sí, Pero sí, todo sí, exacto. esto es algo que sucede en el proceso de la reencarnación. O sea, viene lo que sería entonces el infierno, que significa donde te encuentras con tu yo inferior, con tus propios demonios, con tu ego, de lo que no lograste sanar o perdonar en esa 3D. Ese proceso del túnel pasas por una purga, una limpieza, un cambio de pensamiento para poder entrar de nuevo a lo que sería un paraíso momentáneo, que viene siendo la quinta dimensión, donde supuestamente de ahí vuelves a decidir Es eh, verdad. tiempo, planeta, galaxia, continente, país, familia, etcétera, y vuelves a encarnar. Y eso, hasta ahí estaba en mi mente donde decía yo, excelente. ¿Y Ok, cuánto tiene tiempo dura eso? sentido, ¿No? tiene sentido. Tiene sentido. Sería muy injusto que alguien naciera con una deficiencia y pues qué desventaja comparado con los demás, ¿no? Yo dije, bueno, ahí se entiende que cuando tú dejaste algo pendiente, en una siguiente encarnación lo vuelves a resolver y punto. Mm, Este, y sí, hay muchas corrientes de las reencarnaciones que pasan toda su vida hablando de eso y que eso es lo que a donde tenemos que estar. Algunas te dicen que solamente son algunas, algunas cuantas reencarnaciones, que esto puede variar. Algunos hablan de 70 y tantas, otras de 60 y tantas, otras, y que ya después de ahí tienes que subir a otro plano evolutivo donde ya no encarnas como humano físico, sino más etérico y bueno, todo, también la historia de la evolución, evolución espiritual, vaya. sí, sí, Es, sí. Que tampoco, que fue comprobado o no también eso. en lo de sí, bueno, precisamente también hay corrientes donde hablan de que nosotros vamos a pasar, somos seres de tercera dimensión pasando a quinta dimensión y que después vamos a estar en séptima y luego en novena y así como tenemos hermanos de otras dimensiones que nos vienen y nos guían, también hay seres de otras dimensiones que no son muy benévolos con nosotros.
Entonces, todas esas historias, pues yo también me metí y yo dije, híjole, ¿cuántas reencarnaciones? Yo decía, ¿cuánto tiempo me va a faltar? Sí, ¿No? para Para que yo volver y pueda, sanar, ¿no? para empezar a salir de este ciclo de tantas reencarnaciones, ¿cuántas me faltarán? Y luego, aparte de todo, llegar al nivel evolutivo espiritual que se requiere para casi casi unificarme con Dios, ¿no? Ujú. Y para mí se me hacía como muy largo, hasta que con Curso de Milagros, cuando ya tomo en serio el curso y lo empiezo a leer, te habla de las reencarnaciones, incluso se refiere así. Dice, ¿no te gustaría, no, en lugar de solamente estar brincando de un sueño a otro sueño, despertar? Porque la base del Espíritu Santo es, todo es una ilusión. Ujú. Esto que estamos viviendo no es real. Todo es un sueño. Es un sueño del ego, es una ilusión del ego. Sí, es el reino del ego, de hecho. Ahora te hago una pregunta, ¿no será que justamente soñamos para que recordarnos que todo es un sueño? Porque eso también yo tenía muchos conceptos de que cada sueño nos trae un mensaje de nuestros guías, que es la única forma que los guías tienen para transmitirnos mensajes. Y bueno, he estudiado el sueño, lo que significa cada cosa en el sueño, Yo pero también. justamente ahora que estoy leyendo el libro de Milagros, digo, ayer tuve un sueño bastante conmovedor, digamos, ¿no? Con mi hermana. Y yo dije, en realidad este sueño me está demostrando que mi vida es un sueño. Me está haciendo la conexión de que así como, o sea, simplemente es un recordatorio para que no Claro. olvidemos que esto es un sueño. De hecho, te lo dice tal cual Curso de Milagros. Dice, la única diferencia que adoptan, o sea, que vives cuando sueñas que estás soñando, a cuando sueñas que estás despierto, es la forma. Pero de ahí fuera es Es igual, lo mismo. es lo mismo. ¿Sí? O sea, lo que sucede cuando nosotros nos metemos, nos dormimos y soñamos, todo lo que sucede ahí es lo mismo que lo que está sucediendo aquí. En la vida real. Solamente que nuestra conciencia está más en este sueño, en teoría, que en ese sueño. Pero Curso de Milagros nos dice, lo que tú has hecho es que tú has soñado que sueñas y dentro de ese sueño sueñas que vuelves a soñar. Sueñas que mueres, sueñas que vives. Y esto es algo muy similar a la película de Leonardo DiCaprio, la del Origen, donde hacen los experimentos donde se meten en un sueño. Y dentro de ese sueño se meten a otro sueño. Y llega un punto donde ya no saben si están dentro de un sueño o es la realidad. La realidad. Curso de Milagros nos dice lo mismo. ¿Y cuándo te das cuenta de eso, no? Porque hasta hace muy poco yo trataba de interpretar todos mis sueños. Y ayer dije, ¿y por qué voy a interpretar este sueño completamente sin sentido y darle una realidad si a veces nos enfocamos en querer darle sentido a nuestra vida o a algo que nos está pasando y es simplemente un sueño que estamos viviendo, tratándole de encontrar un sentido, algo que lo haga, digamos, entendible para nuestra mente. Así es. Y fíjate que aquí viene algo muy interesante porque el curso nos dice le llama la jornada inútil. O sea, que lo que nosotros estamos viviendo, o sea, del ciclo de la vida y volver a morir, volver a nacer, todo eso, esta es una jornada, todo el ciclo de la reencarnación. Sí. Entonces, el curso Milagros te dice que cada que nosotros soñamos que morimos, soñamos que reencarnamos, es una crucifixión. De hecho, incluso el curso Milagros te muestra la crucifixión como también como una metáfora, donde te dice, cada que tú sueñas y en tu sueño no te diste cuenta que estabas soñando, porque no te diste cuenta que tú eres el soñador y creíste que tú eras el sueño, entonces ya estás viviendo en el infierno. ¿Por qué? Porque el sueño te va a controlar a ti. O sea, lejos de que sea un sueño, se va a convertir en pesadilla. Entonces ahora tú ya no eres el creador de tu sueño. El sueño te controla y te maneja completamente, enteramente a ti y ni cuenta te das que es un sueño. Y cuando tú sueñas que muere, entonces el ego ha ganado, ha vencido al Hijo de Dios y ha sido crucificado. Y entonces, ¿qué sucede? Como si reiniciaras de nuevo el juego. En el libro de Eduardo Todol, del libro tibetano de los muertos,
te lo advierte, dice que cuando vas en el túnel, pues ves todas esas imágenes dolorosas y todo es porque te acostumbraste. mm, Y la palabra acostumbrarse significa acostarse en la umbra, acostarse en la sombra o acostarse en la muerte. O sea, significa, te está advirtiendo que tú vas a repetir el ciclo de la muerte, ¿no? Que no lograste vencer la muerte, ¿no? Entonces, a mí se me hacía muy, muy fuerte porque yo decía, bueno, entonces, ¿qué tengo yo que hacer, no? Y el curso de milagros, por eso es que existe el libro de ejercicios dentro del manual del plan de el estudios de maestro. milagros. ¿Por qué? Porque el libro de ejercicios lo que hace es así tal cual. Imagínate que tú te quedas dormida ahorita y empiezas a soñar, pero en ese sueño tú no sabes que estás dormida, no eres consciente. Entonces imagínate que nosotros que te estamos viendo desde fuera, tú vemos a Marina ahí acostada en su cama dormida y además así haciendo caras y gestos porque no Sí. la está pasando bien. Muchas veces hablando y todo, o peleando con Exacto. alguien. Entonces, imagínate que nosotros tenemos una tecnología en la que sabemos que si nosotros te despertamos abruptamente, te podemos generar un shock muy Mm, fuerte y lastimarte. mm, Entonces, te tenemos que despertar de una manera sutil y amorosa. Entonces, lo que hacemos es como entrar nosotros en tu sueño, ¿sí? Y dentro del sueño, mandarte por ahí de casualidad un libro que tú sí, vas a leer en tu sueño donde tú vas a estar leyendo y dices, ay, mira qué bonito libro, voy a leerlo y voy a aplicar estas lecciones. Ah, y ese libro, precisamente, lo que va a hacer es que tú misma dentro del sueño te des cuenta que está estás bien. soñando. Mm, Y al hacer las lecciones desde el amor, tú vas a despertar. O sea, el mismo curso te dice, date cuenta que estás soñando. Dice, pero para despertar, antes el soñador, ¿sí? Tiene que convertir sus sueños dulces, porque si el sueño sigue viendo miedo, no podrás despertar. Entonces, el sueño en el que estamos ahorita, el ego lo creó con la base y la estructura fundamental de la muerte, el bien. miedo, el juicio, la culpa. Entonces, si hay un sueño que tiene esa base o su arquitectura del sueño está basado en esos pilares, ¿cómo vas a despertar del Ascenderlo, sueño? ascenderlo, despertarlo. Pues destruyendo esos pilares y no atacándolos, sino simplemente con todo lo contrario. O sea, en lugar de tener miedo, tener amor, en lugar de juzgar, pues perdonar, y todo es todo lo que nos ofrece el curso. Entonces, para que nosotros nos demos cuenta que estamos soñando, ¿sí? Tenemos que cambiar, por así decirlo, las reglas del sueño. ¿Por qué? Porque si el sueño está basado en el miedo, entonces, ¿qué sucede si tú empiezas a crear un sueño de amor, un sueño de perdón? El mismo sueño te va a botar. ¿Por qué? Porque no, ya no perteneces a ese sueño. Ya no, dicen, ah, ya no eres parte del grupo. Claro. Entonces, te dice el curso de milagros que precisamente el que te despierta es el Espíritu Santo. El, en la metáfora que utiliza el curso Milagros, de cuando nosotros quedamos en un sueño, utilizan el concepto de Adán y Eva, sobre todo Mm, Adán, ¿no? Cuando dicen que la Biblia había dicho que Adán cayó en un sueño porque escuchó a la serpiente, ¿no? En mm, este caso te maneja el curso como esta metáfora como que Adán era toda la humanidad, o sea, ese pensamiento de Dios. ¿Sí? Y hicimos oír, y no hicimos oídos sordos al ego, que nos ya. dijo, ah, bueno, ya que estamos separados de la mente de Dios, pues podemos crear nuestro propio reino. Mm, Entonces, Dios, tomemos control. ajá, entonces dice el curso de Milagros que no se perdió la conexión con Dios. Nosotros nunca perdimos esa conexión, solamente se interrumpió un poco la comunicación. Entonces, lo que hace Dios es mandar al Espíritu Santo. Espíritu Santo para crear, así tal cual, la comunicación entre Dios con sus hijos que están dormidos. O sea, en pocas palabras, nosotros estamos dormidos, viviendo un sueño, y Mm, además tenemos Alzheimer porque ni siquiera sabemos quiénes somos ni recordamos a nuestro Padre. Y mm, el Espíritu Santo, como un gran hermano mayor que está en todas nuestras mentes, es el que está haciendo la labor de que nosotros volvamos a despertar. Pero mientras estamos soñando que
que hacemos muchos sueños, que son todos estos ciclos de la llamada reencarnación. Entonces, a ver, dime, ¿me ibas a decir algo? No, sí, que en realidad el Espíritu Santo lo que hace es restablecer la comunicación entre sus hijos y el Padre. Exacto. Para eso viene, y cuando restablezcamos esa comunicación honesta, sincera, la verdadera comunicación con Él, es ahí a donde habremos salido del sueño. Sí, incluso el curso te prepara un poco para que tú, una vez que estás leyendo el curso, o sea, lo entiendes y hay una parte, de hecho hay, muchos te lo di, bueno, viene mucho en el libro, pero también vienen las lecciones. Hay una lección que dice, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. O sea, ¿cuál es la salvación? Es que todos sus hijos despierten. Esa es la salvación. Pero muchos de los que estamos aquí, que estamos todavía dormidos, ya estamos un poquito modorros, o al menos para empezar. Yo creo que esto va en fases. Primera fase, fase número uno. Hay gente que no sabe que esto es un sueño. Y No, si se lo la dices, mayoría. si se lo dices, no te lo creen. ¿Sí? Dicen, no, ¿cómo esto va a ser un sueño si se siente, es tangible, soy... Claro, eso es lo que pasa, como Sí, uno se conecta y se adapta si lo real te dicen que es tangible y lo invisible es lo irreal, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esa conexión, ese entendimiento? bueno, te vas a dar cuenta que el curso te explica de muchas formas cómo es que nosotros tenemos la capacidad de crear, que también mucho hoy en día la física cuántica te lo dice, ¿no? Dice, lo que ves refleja lo que piensas y lo que piensas es un reflejo de lo que quieres ver. O sea, tan solo nosotros, el mundo mental crea con la pura percepción y con el puro efecto observador. Mm, Eh, Nos han dicho, por ejemplo, que objeto observado, objeto modificado. Según mi percepción, yo puedo modificar, ¿sí?, la estructura del objeto. O sea, en pocas palabras, también la física cuántica, si nos vamos al nivel subatómico y por mucho que veamos no sé, algún objeto que se puede ver como inanimado y además muy sólido, mm. en su sistema molecular no hay nada. O sea, hay átomos, moléculas, protones, neutrones, electrones, y si nos vamos ahí al protón, vamos a encontrar quarks, y si nos vamos a los quarks, vamos a encontrar pura vibración. Entonces, el mundo subatómico no es físico. Ya desde ahí nos damos cuenta Es todo que la energía. realidad no es como la vemos, es como nos han enseñado que la tenemos que ver. Lo que Entonces, pasa es realmente, que sí, estamos acostumbrados a ver con los ojos físicos y los ojos físicos son muy limitantes, muy exacto. De hecho, limitantes. el curso te dice, los ojos del cuerpo te han costado la visión. Mm, O sea, los ojos del cuerpo me enseñaron a experimentar, o sea, como parte de mis percepciones del cuerpo, experimentar este mundo material que es el ego que nos invitó a experimentarlo y crearlo dentro de este sueño. Pero realmente la visión, que es lo que es de ahí viene la frase, ¿no? El que tenga ojos que vea y oídos que escuche, la visión espiritual o la visión del Espíritu Santo o la visión de Cristo es ver que todo el mundo no es físico. mm. O sea, de hecho no tiene forma, es vibración pura. Entonces, Entonces, a las personas que vienen, las personas que nacen ciegas, ¿no? Que no tienen la oportunidad de lo que es ver el mundo material, tienen realmente una visión de lo que es lo real, ¿no? Visto lo podría ser una forma mucho más muchísimo fácil de más acercarse. profunda. Sí, pero también, por ejemplo, es como imaginarte el mundo material. O sea, es como si tú te tapas los ojos y empiezas a caminar ahí donde te encuentras, pero mientras tienes los ojos vendados, estás chocando esto, lo otro, pero Sí, pero no es lo mismo taparte los ojos cuando ya has visto por primera vez que exacto, nacer ciego y nunca has nunca visto ver. lo que es este mundo ilusorio. Ujú. Por Entonces supuesto que ahí, desarrollan los otros sentidos muchísimo más, porque uno lo tiene en carente,
pero ya pueden ver, o sea, ya no tienen ese obstáculo de lo que es la visión material. Sí, que de hecho es lo que te va a comentar. El curso te dice que todos los sentidos del cuerpo, lejos de hacerte crecer, por así decirlo, te limitan. O sea, Eh, todos los sentidos del cuerpo es para experimentar de manera limitada e interpretar un mundo. ¿Mm? Entonces, sí, en efecto, hay una diferencia cuando alguien nace ya sin vista a alguien que ya conoció el mundo y luego queda ciego. Pero precisamente cuando naces, que no tienes vista, desarrollas los otros sentidos que lo van a sustituir. Al final de cuentas, es otra forma de interpretar o El percibir el mundo. mundo material. Y Sí, lo sí. que te ofrece el curso de milagros más bien es que desaprendas lo que es este mundo material. Por eso las primeras lecciones de nada de lo que veo significa nada. Porque a todo lo que tú le das un significado, le das un propósito y le das una realidad. Cuando tú le quitas significado, le quitas propósito y le quitas realidad física. ¿Mm? Y ahora te vas a dar cuenta que todo está conectado y que no son cosas separadas. Hay una lección que acaba de pasar que se llama, la 184 creo, que se llama El nombre de Dios es mi herencia. Yo los invito a que la lean para que ahí explica cómo es que todos los objetos que nosotros le damos una palabra, una Una mención, un significado, denominación, ¿no? Una está denominación. todo separado en el mundo, así como lo vemos aquí. Y Bueno, pero eso, cada denominación, cada etiqueta, al final lo que crea es separación. exacto. ¿Sí? Sí, y Así sí. es. Entonces, fíjate que aquí viene algo muy interesante. El curso nos explica también cómo es que nosotros hemos construido este sueño. Incluso te dice, tú ves una pared sólida, pero realmente no es una pared sólida. O sea, adentro, o sea, tú pudieras, o sea, si tú le quitaras todo el significado a la pared, Y todas las etiquetas. todas las etiquetas que le hemos puesto, que es sólida, que está construida de esto, lo otro, tú bien podrías atravesar tu mano. ¿Por qué? Porque tú eres el que está construyendo una realidad Esa sólida, rigidez. Ya. esa rigidez. Entonces, fíjate bien, en un principio hay mucha gente que dice, no, 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 esto es real porque lo que nos han enseñado que es real es el objeto sólido. Esa es nuestra concepción de real. Pero la palabra real viene de res y revis, o sea, res que significa cosa y revis mente, o sea, mente que crea la cosa. Y la mente no es física, la mente es algo abstracto. Entonces, ya desde ahí nosotros tendríamos que comprender que nuestros sentidos nos limitan, nos engañan, ¿sí? Y que el mundo que vemos no es el mundo real tal como es, ¿sí? Entonces, ya Aparte desde ahí, de la manera que vos ves al mundo, a lo mejor yo tampoco la veo así. Y lo que vos exacto, estás viendo blando o poco estético, yo lo veo completamente diferente. ¿Y cuál es la verdad? Ninguna. O sea, tu ninguna. verdad es tan verdad como la mía. O sea, Mi tienes verdad está limitada a mi percepción. exactamente. Es una verdad con V pequeña. ¿Sí? Entonces, de hecho, eso se llama la primera ley del caos, creer que existen diferentes tipos de verdades. ¿Por qué? Porque creemos que existen diferentes tipos de percepciones. Entonces, ahora, en Curso de Milagro te lo explica así, se le llama la primera ley del caos, creer que existen diferentes tipos de verdades y por tanto, como hay diferentes tipos de verdades, yo tengo derecho de defender mi verdad ante tu verdad, porque a lo mejor mi verdad, tu verdad es más amenazante que la mía, Mm, pero no es la verdad, es una percepción. de la verdad. Entonces, repito, el curso creo que te lleva de la mano de una manera muy suave porque primero te va diciendo, no significa nada. Y tú al principio no lo entiendes, dice, ¿cómo que no Sí. significa nada? Sí, pues es una puerta, es un esto. Al paso de que tú le haces también la lectura aleatoriamente del texto, te va explicando por qué o vas entendiendo por qué tienes que quitarle significado a todas las cosas. Porque si no, Bueno, pero entonces el curso sugiere primero leer toda la teoría para no crear confusión y después empezar con los ejercicios. Entonces, después de que leíste algo tan, o estoy equivocada. no, el manual del maestro, que es donde yo veo que te lo sugiere de una manera más concisa, te sugiere que tú, él dice, el plan de estudios es completamente individualizado. Ok, Dice, habrá algunos que empiecen por el manual del maestro,
otros van a poder empezar con el libro de ejercicios y otro a lo mejor con la parte más abstracta, que es La teoría. el libro de texto. Mm, Dice, ¿qué es mejor para cada quien? Dice, no importa, o sea, porque es un curso individual. mm. Dice, pero yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo empecé con el manual del maestro y aleatoriamente estaba haciendo el libro de ejercicios. Y Hoy en día, mientras tanto escuchabas el texto. lo leía, el texto ahora que ya lo leo y lo escucho, porque también lo tengo en audiolibro, me es mucho más fácil y al mismo tiempo estoy haciendo las lecciones. Y hay cosas que suceden como fenómenos como estos, como que hoy, por ejemplo, me leí un capítulo entero del texto, por ejemplo, de un tema que viene en el curso, y casualmente ese día me tocó una lección que va muy acorde a ese tema. Hablan el mismo tema, ¿sí? Entonces, el mismo, como el Espíritu Santo, que es el que lleva la dirección del curso, y sabe qué es lo que necesitas para ti, entonces te ofrece el curso de una manera muy individualizada. O sea, Exacto, para que vos eliges cuál es la mejor manera que él, funcionaría para vos. él te guía. Exacto. Ayer, por ejemplo, escuchábamos, ¿no? En una de las clases que participamos, que una persona dijo es muy repetitivo, pero en la repetición está el aprendizaje, porque cómo uno se vuelve un máster o un experto en algo, repitiendo algo constantemente hasta que lo haces de una forma perfecta. Ujú. Entonces, si no tenemos esa repetición de conceptos, se desvanecen, los olvidamos. Claro, bueno, lo que pasa es que yo creo que para las personas que, bueno, a lo mejor habrá personas que ya lo logren leer. Yo he detectado cosas en el curso. Por ejemplo, yo he detectado que el curso es tan profundo que viene codificado. Por ejemplo, tú agarras sobre todo el texto que es el más abstracto. El texto representaría para mí la palabra de Dios, tal cual. Y Dios es amorfía, entonces desde nuestro mundo, desde nuestro sueño que creemos que somos mórficos, que somos cuerpos con forma física, es muy complicado entender la amorfía, lo abstracto. Y el texto es muy abstracto, pero porque viene codificado. ¿Por qué es tan abstracto? Porque no es para el ego. El ego es el que es sólido. El ego es Exacto, el que es es cuerpo. condicionante, Ajá. es encajado en parámetros. Entonces es, bueno, pero es lo mismo, no podemos comprender la luz si no hemos conocido la oscuridad, no podemos comprender el amor si no hemos conocido el miedo, no podemos desconocer la amorfo si no conocemos la forma, ¿no? Ujú. Definitivamente. Sí, que incluso el curso te dice hay algo que es importante, ¿no? Te dice que en efecto el concepto de la dualidad es algo que el ego Ha creado. decidió experimentar, ¿No? pero que para Dios no es necesario, porque Dios lo es todo, no necesita nada, no necesita aprender más de lo que, por decirlo, y Él ya es, simplemente es la totalidad. El ego es el que cree que necesita estar experimentando. El ego es el que cree que tiene que experimentar esta dualidad. ¿Por qué? Porque es la forma en la que él cree que está creando. Mm. Y que Entonces, está cuando tú... controlando también y que está tomando el Sí, control. exacto. De hecho, el curso te dice, no estás creando, estás fabricando. Mm, ¿Sí? Y todo lo que fabriques ya está destinado al polvo en el mundo del ego. Entonces, es algo, dice, y la creación es propia de Dios, y si Dios es eterno, todo lo que pueda crear Dios es eterno. mm. Entonces, Dios no creó tu cuerpo porque tu cuerpo no es No es eterno. eterno, Ya exacto. desde ahí. Entonces, hay algo muy interesante. El curso te dice, porque viene codificado, repito, hay unas palabras en el texto que tú ves y tú dices, wow, o sea, es como si te dijera, tú eres luz, tú eres espíritu, eres bendito, y el siguiente párrafo te dice, nah, pero en cambio el ego, no, esto. Entonces, como que muchas veces nosotros no nos creemos eso. Entonces, es como si me dijeran, Alex, eres luz, eres espíritu, y mi ego va a salir como a la defensa. ¿Cómo que soy? Y entonces el Sí, siguiente párrafo ya le dice a mi ego, ¿no? Y tú cállate, ¿no? Casi, casi, ¿no? sí. Entonces, viene codificado, pocas veces se entiende. Viene, no hay un eslabón perdido en el curso, ¿eh? De verdad. Yo, ahora que lo he leído de manera detenida, no hay una palabra que venga de manera Esté errónea. Fuera descolocada o que no esté en su lugar perfecto. Ahora, Sí, volviendo al tema, exacto.
volviendo al tema de las relaciones, ¿no? Que el ser humano vive en conflicto con sus relaciones, ya sea con Sí, sus hijos, con sus padres, con sus parejas, con sus jefes, con sus amigos. Siempre hay conflicto, siempre hay conflicto. Eh, ¿Cómo lo ve el curso de milagro? Por supuesto que es toda una ilusión, porque el conflicto lo creaste vos en tu mente, ¿no? Pero ¿cómo el curso de milagros enfoca o guía a las personas para que puedan salir de ese sueño que en realidad esos conflictos con las relaciones se están presentando? sí. Fíjate que aquí mencionas algo súper importante porque el curso, precisamente, primero, para que nosotros podamos comprender que nosotros no reencarnamos porque tenemos algo no sé, algo pendiente que hacer o algo por el estilo. El pendiente principalmente es el que acabas de mencionar. Cuando nosotros nos reencontramos, no es porque hayamos hecho un juramento de amor eterno. No es como que en otra vida yo me encontré con Marina y éramos pareja y yo te dije, Marina, te amo eternamente y nos vamos a encontrar en otra vida. Y de Mm. repente ya nos encontramos aquí, nos reconocemos y decidimos que somos una alma gemela. No es desde ese enfoque, en algún momento yo me lo creí hace muchos, muchos años. El curso de milagros te dice prácticamente que nosotros nos volvemos a reencontrar, incluso también te lo maneja en el manual del maestro y en el de psicoterapia. Nada más que ahí te los cambia con nombres, te dice alumno maestro y en el psicoterapia terapeuta, cliente o consultante o paciente. Pero todos, o sea, no necesitas ser ni lector del curso cuando tú sabes que, por ejemplo, te estás reencontrando primero con tus papás, luego de ahí tus hermanos, tu pareja, tus hijos, tus amigos cercanos. Pero esos reencuentros, Marina, son precisamente porque en otros sueños, no hemos logrado perdonarnos. Esa es la parte más importante. Yo me reencuentro contigo, no porque yo Tengamos, sienta, sí, ajá, que tenga que seguir contigo disfrutando esta vida, sino porque muchas veces no nos hemos logrado perdonar en otra vida. Y este es el caso, por ejemplo, de una chica que dice que vio al amor de su vida y dijo que fue amor a primera vista y me decía, oye Alex, pero es que no logro dejar de pensar en él de manera sexual, lo deseo mucho, nuestra relación es muy pasional, etcétera, etcétera. Y cuando se hace una regresión de vida pasada, encontramos que su pareja amada había sido su violador. Fue la manera en la última vez que se dejaron de ver. Él la viola y la mata. Obviamente, al perder la memoria en esta nueva vida, lo ves y lo primero lo reconoce y lo primero con lo que lo relaciona es con el sexo. claro. Entonces, dijo, es amor a primera vista, es mi alma gemela y ojo, espérate, ¿qué hay dentro de todo eso? Si ya vamos a buscar realmente el meollo importante, ahora ella tiene un deseo descontrolado hacia él y él vive una situación donde están casados y todo, y él se siente que pues nomás Acosado, no puede con ella, ¿sí? acosado. ¿Mm? Sí, sí, sí. Entonces, muchas Bueno, en realidad ella está veces es tan sutil la efectuando el cárcel en la que nos acoso, volvemos a ella meter en está, el... ella está efectuando el acoso que él hizo en una vida anterior hacia ella. Ujú. Claro, y esto se podría decir que, ahora él está pagando lo que le hizo a ella, ¿no? Y entonces esto sería un cuento de nunca acabar, si lo vemos Exacto. desde esta perspectiva. No, más bien los dos, ¿sí? Están sufriendo. Tanto el que violó como el que fue violado, como en esta vida el que tiene un deseo desenfrenado por el otro y no lo suelta. Ambos están sufriendo porque ambos están esclavizados. ¿Qué Sí. los tiene esclavizados? La culpa y el rencor. Esos son los dos conceptos que nos dice el curso Milagros que nos hace que nos volvamos a esclavizar en las siguientes relaciones. De hecho, le llama relaciones especiales, Sí. relaciones dolorosas, como es la que yo acabo de hablar de la vida pasada, que fue una relación especial, dolorosa, porque hubo Doloroso. ataque, hubo violación y hubo asesinato. Y en el otro sueño es una relación de amor especial, que esa es más sutil porque tú crees que es una relación de amor, pero no es.
del amor de Dios. Es un amor enfermizo, un amor esclavista. Entonces, todas nuestras relaciones que formamos aquí, empezando por la familia, es una relación de amor especial. Nos lo aclara el curso de Milagros. Y precisamente la razón por la cual seguimos reencarnando o viviendo diferentes sueños y sueños y sueños es porque no hemos logrado perdonar nuestras relaciones. Y eso es algo clave. Desde que tú naces, estás condicionada a amar desde la necesidad. Mm. Si a ti, desde que tú naces, no te satisfacen tu comida, no te protegen mientras duermes y mientras evacúas no te dan higiene, mueres. Mm. Entonces tú tienes unos deseos que mientras papá o mamá no te los satisfaga, tú mueres. Entonces, cuando ellos te los satisfacen, entonces tú aprendes a amarlos. Pero ese concepto de amor Es es un concepto condicionado. condicionado y basado en la necesidad. Entonces nosotros crecemos amando desde la necesidad, Carencia, desde la carencia. desde la carencia. Ese es nuestro primer concepto de amor y eso está dentro de la estructura familiar. Y además, tienes que amar a tu mamá, tienes que ir a amar a tu abuelita, tienes que amar a tu hermano. Entonces, estos conceptos es lo que luego se va heredando. Por ejemplo, si la mamá dice, ya no amo a mi esposo, pero tengo que soportarlo porque mi hija no quiero que se quede sin papá. Entonces ella, fíjate bien, está transmitiendo, ¿sí? O sea, ella está generando un concepto de sacrificio Mm. en el que tiene que vivir con un hombre que ya no ama, que Por la para su mente, hija. Mm. que para su mente inconsciente, ¿sí? Que para su mente inconsciente es, ya no lo amo, pero tengo que cumplirle porque soy la esposa. Mm. Entonces, para la mente inconsciente no sabe si es la esposa, no es la esposa, simplemente ya no amo a ese hombre, es una violación. Es una violación sexual. Aunque estén casados, aunque lo que tú quieras, es una violación. Pero ella dice en su mente inconsciente, yo tengo que soportar esta violación por mi hija. Entonces ahora le está mandando la información a la hija donde la hija dice, en efecto, yo soy la culpable de que mi mamá sea violada. Exacto. Sí, sí. Entonces al ser yo culpable, entonces ahora merezco castigo. Y luego más tarde esta hija, ¿qué Busca una sucede? persona igual. O es violada, literal, Mm. ¿sí? Y es así como el ego sobrevive a través de las reencarnaciones. Entonces, realmente nosotros, ahora, esta hija se siente culpable porque la mamá se está sacrificando por ella, pero al mismo tiempo, en el momento que ella paga con dolor, odia a la mamá sin darse cuenta, ¿sí? Entonces, no hay perdón. O sea, hay un tema donde hay culpas, hay rencores, pero son muy sutiles. Así es como de manera sutil el ego nos juega muchas cosas, ¿no? Ahorita hablé, por ejemplo, de una mamá que no ama al marido, pero puede ser un tema de trabajo, puede ser un tema de mantener al hijo, lo que le provocaste a tus papás en el momento de que se enteraron que estaban embarazados de ti, lo que se le provocaste en el dolor del parto a la mamá. Hay muchas culpas sutiles. Pero el curso prácticamente nos lo resume y nos dice, a ver, todo esto que estás viviendo aquí es un sueño, no es real, es una ilusión, Eso tal ni cual. existe. Ya. Imagínate que tú te metes a soñar que en el sueño golpeas a un hermano y lo matas, pero luego despiertas del sueño y tú Y decir, dices, wow, menos ay, mal. sí estuvo fuerte, espérame tantito, déjame lo digiero, pero al paso de 2, 3 días te das cuenta que fue un sueño y se te olvida. Sí, pero Porque, quizás a paso de 3 días mataste a una persona con el odio, con el resentimiento, con tu palabra, con tu juicio, ¿entendés? Es una forma completamente transfigurada, pero en realidad el mensaje es el mismo. claro, hace rato mencionabas algo importante, ¿no? Tú te metes a dormir hoy y ese sueño te recuerda que estás también en un sueño y es una proyección de este sueño. Lo mismo, este sueño que estamos viviendo ahorita es la proyección de otro sueño, de otra llamada encarnación. Lo que dice Curso de Milagros, lo que hizo Jesús fue despertar de todos los sueños. Cuando dijo,
cuando dicen que Buda recordó sus sueños, todas sus reencarnaciones y despertó, que es lo hecho lo que significa Buda, el despierto, ¿qué hizo? Perdonó todas las ilusiones de sus Sí, sueños. exacto, en las que él había vivido, en las que él había... Ujú. Entonces, por eso te dice el curso, el perdón deshace la ex- ilusión del sueño. Entonces, esa es la parte más importante. Por eso el curso milagro te dice, ¿no te gustaría que esta ya fuera tu última jornada inútil? Wow, Porque es inútil. Así la dice. O sea, ¿no te gustaría ya no ser crucificado? Y cuando se refiere a ser crucificado, se refiere a la muerte de cualquier tipo. O sea, que sueñas que mueres. Ya sea que sueñas que mueres por una enfermedad, por un accidente, por vejez o por lo que tú quieras. Pero la crucifixión consiste en que mueres y vuelves de nuevo a caer en el ciclo de otro sueño, esclavizándote. Ahora, el curso también te explica, hay una parte, no recuerdo muy bien, donde te dice de manera gráfica que la crucifixión es una manera de estar bien esclavizada. De hecho, piénsalo, sí, ese, estás estás atado atado, o sea, de estás, manos y de pies, o sea, no, no podés moverte, no no te puedes mover. nada, Es la peor esclavitud, ¿sí? De ¿sí? hecho, por eso el curso maneja también la crucifixión como una metáfora de la esclavitud del sueño, la esclavitud del estar reencarnando. Entonces, cuando te dice, ¿no te gustaría, en lugar de estar soñando que mueres y luego de creer que vuelves a nacer en otro sueño y así en otro sueño, ¿no te gustaría mejor despertar Y sí, y no volver más ya. O y sea, no volver más? exacto, yo siempre digo, ¿no? Yo quiero aprovechar al máximo esta vida, o sea, ¿para qué volver y repetir todo lo mismo y repetir todo lo mismo? Es como que no aprendiste, querés volver y otra vez pasar por todo lo que has pasado. ¿No es mejor despertar y bueno, y pasar ya a otras dimensiones o a lo que tengamos que seguir haciendo para Pues seguir evolucionando como seres de de energía? hecho, por eso muchos mencionan, el curso mencionan que pues prácticamente Jesús lo logró de una manera muy buena, ¿no? Muy rápida, una vía. ¿Por qué? Porque para empezar, no es que se haya, sí, obviamente llegó a meditar y hacer muchas cosas, iniciaciones, pero no es que se le haya pasado toda su vida meditando y no. Él lo hizo a través de sus hermanos, que era lo que vimos en el primer capítulo de la abundancia y la prosperidad, también aquí aplica. ¿Qué hacía Jesús cuando veía a sus hermanos? Lo que hacía era ver la faz de Cristo, decir, es uno, Él no es un cuerpo, no es un sexo, no es un nombre, no es un título universitario, Él es un hijo de Dios, es luz, es espíritu. Mm. Entonces Él lo que hizo fue extender el amor a través de sus hermanos para poderse él reconocer. Es cuando hablábamos también de las enfermedades. ¿Qué hacía Jesús? Ve a alguien enfermo y él no era como el soberbio que dijera, yo te voy a curar porque soy un ser mágico. No, jamás dijo eso. De hecho, él no podía hacer un acto milagroso si no era a través de la voz que habla por Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces prácticamente era decirle, Dios, dime qué debo de hacer por tu hermoso y santo Hijo. Tú dime. Y Bueno, si lo no, primero justamente es no verlo enfermo, pero cómo, cómo hacemos eso? Realmente es un entrenamiento mental. Tenemos que exacto. salir de Y la para eso te caja donde entrena el curso. estamos. Para eso te entrena el curso. Precisamente primero el curso te indica, oye, mira, el curso así te dice casi como con palabras, ¿no? Oye, ¿no te habías dado cuenta que esto es un sueño? Entonces ya cuando lees el libro una vez, ¿no? Entonces, ah, caray, ¿cómo que es un sueño? ¿Sí? Entonces lo estás como apenas asimilando. Luego lo vuelves a leer el curso y te dice, te lo demuestra o ya comprendes que en efecto es un sueño. Y luego ya te da claves, frases, mantras o oraciones que te las pone para que tú te des cuenta que tú eres el que está construyendo el sueño. Y entonces, a partir de las lecciones, viene en el manual del maestro, en el texto, el del canto de la oración, y tú vas haciendo todo eso y entonces tú dices, ah, caray, ya voy en la fase 3 de la destrucción del sueño, que es, en efecto, yo logro controlar el sueño. ¿Sí? Y bueno, Entonces, después ya te dice, ahora date cuenta, ¿sí? Que para que tú puedas, o sea, una vez que ya estás convencido que estás en un sueño, tú puedes despertar del sueño si ayudas a tus hermanos a despertar. Es la manera más rápida.
Bueno, No eso, tanto ir a imitar. exacto. Eso es justamente lo que estoy leyendo ahora en el capítulo 7, ¿no? Que dice, vas a aprender cuando enseñes. O ¿Mm? sea, si enseñas paz, vas a aprender lo que es la paz. O sea, Claro, realmente enseñas lo que, aprenderlo. aprendes lo que enseñas, exactamente. Exactamente, exactamente. Entonces, y así es como lo hizo Jesús. Enseñó amor, dio paz, dio perdón para poder él recibir Aprenderlo. su propio Exacto. perdón. No es que él haya nacido santo, o sea, todos somos santos, ¿no? Pero no es como que él haya nacido y él ya se haya Especial, convertido ya digamos, santo. especial. No, no, o especial, ¿no? Él nació como cualquier otro ser humano, pero él obviamente en su recorrido, en su camino, se dio cuenta que esto no era el mundo real. Por eso decía, mi reino no es de este mundo. O sea, mi reino no es este sueño, ¿no? De maldad, de dualidad, de muerte, de no, 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 este no es mi sueño. ¿Sí? Bueno, por eso también dice el curso de milagro, el mundo es un medio para que despiertes del sueño. Ajá. Sí, Nada sí, más, sí. ¿ya? Pero Entonces, vemos el mundo como algo muy concreto, muy real, como el fin, no el medio, ¿no? Como vemos también nuestro cuerpo. Y sí, bueno, la verdad que podemos estar hablando acá por horas, bastante. Y también el curso, bueno, ya para terminar, cerrar, Marina, sí. el curso te dice también que estos conceptos de niveles de conciencia o de vibración o dimensiones son parte del sueño, parte del Exacto, ego. porque al final otra vez volvemos a las etiquetas. Sí, estás Tengo en un mejor nivel vibración, más entonces estoy mejor evolutivo. que vos. Ya. ¿No? Entonces, precisamente la resurrección o la iluminación con ascensión es unificarte a la mente Cristo, que es donde se encuentran todos los despiertos o todos los ya iluminados. Es a lo que se le llama el Hijo unigénito de Dios, aquellos que ya somos de manera conscientes que somos uno en mente y estamos a la par del Espíritu Santo. Estaríamos colaborando para que toda la demás filiación También, vuelva a también pueda reconstruir salir su del plenitud. sueño. También No, pueda es salir que este del sueño. tema da para No, da para hablar. mucho de qué hablar. Sí, No sé sí. si igual podría ser en un otro futuro, otro Sí, subcapítulo de este, no, porque definitivamente hay mucho para hablar y sobre todo porque el ser humano, como consideramos que el ser humano es un ser social y de relaciones con otras personas, entonces todo ronda en eso, ¿no? Y muchas veces nos cuesta salir de esos encajonamientos y de esos parámetros. Entonces, seguir aportando estos conocimientos es realmente maravilloso. Así que estás invitado otra vez, Alex, al podcast El Proceso. Cuando quieras, seguimos platicando, que yo realmente estaba anonadada con lo que escuchaba. ¿Te gustaría compartir con las personas cómo te pueden contactar si quieren realmente estudiar el curso? Yo sé que vos das guías de estudio a través perdón, de WhatsApp, ¿sí? A través de Zoom, así que a las personas que quieren contactarte, decirles, comunicarles cómo te pueden contactar. sí, claro, bueno, pues pueden contactarme al teléfono WhatsApp 755-109-6382 y ahí veo, por ejemplo, porque ya sé que lo agrega el grupo de WhatsApp, hacemos todos los miércoles, por ejemplo, vamos a hacer todos los miércoles a las hora México de 6 a 8 hacemos lectura introspectiva de un curso de milagros y los últimos 20, 40 minutos hacemos como una tipo terapia grupal, lo ponemos un tema Ah, y ok. hablamos desde la perspectiva del curso. Vamos empezando, vamos en el capítulo 7 precisamente, Ah, pero hay otro grupo que tengo que es de Telegram. En Telegram tengo todos los audiolibros que, gracias a Nina Silman, que les recomiendo que vayan a su canal, ella lee el curso muy bonito y ahí sí, tengo sí. todos sus audios como un grupo nada más de almacenamiento para quien lo quiera estar escuchando. Ujú. Exacto, sí, y doy fe, yo la estoy escuchando, ya estoy en el capítulo 7 y ahora lo tomé como escucha cada vez que me subo al auto, cada vez que tengo, y también tomo conciencia que si no estoy prestando atención y no estoy concentrada en lo que estoy escuchando, digo, bueno, paro, lo vuelvo a escuchar más tarde, porque si no uno cree que avanzó muchísimo en el libro, pero en realidad no lo agarraste nada.
Entonces, ser consciente del compromiso y del enfoque que estás teniendo a medida que lo vas escuchando. Bueno, Así. gracias Alex, fue un Gracias a ti. placer. Gracias a todos ustedes también por estar aquí en el podcast El Proceso y acuérdense de compartir, no se queden con nada, que no nos llevamos nada. Un gran abrazo a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias.